Buenas tardes. Ya nos han dado la salida, que era lo que estábamos esperando, porque, claro, lógicamente no es como otras veces la entrada aquí en la carpa. Ahora todo el mundo tiene ya que tiene su lugar y van entrando poco a poco. Y vais entrando. Vamos a presentar de Pilar Sánchez Vicente. Esta, tradicionalmente hasta ahora, el primer sábado de la Semana Negra sería la primera presentación, pero debido de toda la semana. Pero debido a cómo ha transcurrido la Semana Negra, y esta concretamente, pues se convierte Pilar en la tercera. Eres medalla de bronce, porque el primero fue Leonardo Padura en el Jovellanos y ayer Carlos Bardén. Entonces, soy la primera de mi sexo género. Ah, bueno, vale, sí. El caso es buscar la excusa. La primera mujer. Vale, en eso sí estamos de acuerdo. La presentación va a ser, la tenéis aquí, la novela Sangre en la Cuenca. Yo voy a haceros una pequeña introducción, iremos, según vayan surgiendo la conversación, iremos hablando, iremos haciéndole preguntas a Pilar, un poco sin destruir, por supuesto, la novela, pero para irla acercando a vosotros y, sobre todo, para hacerla atractiva, ya que es una buena novela y yo creo que es por donde debemos empezar. Ni negra, ni blanca, ni rosa, es una buena novela y es lo primero que hay que decir. Hace años también tuve el honor de presentar a Pilar en la novela aquella que era Operación Dracul. Era una novela que se transcurría en Toledo, en Madrid, en Rumanía, y ya nos presentó en aquella ocasión a una inspectora que era la inspectora Sara, que, bueno, circulaba por la novela, pero no teníamos, diríamos, no teníamos noticias ni datos si iba a continuar como una saga. Han pasado así a lo bobo 10 años ya, que esto es una locura, porque hicimos 2 presentaciones, una aquí en la Semana Negra y otra en el Barjola. Y 10 años ya de esas presentaciones y de esa novela. No sabíamos, aquella novela, la verdad, si iba a tener continuidad. No la novela en sí, digo las aventuras de aquella inspectora, la inspectora Sara. Esta novela nos va a mostrar de que efectivamente, de que ha tomado a ese personaje y es posible que se pueda convertir en una saga, porque aunque hay otra novela tuya que publicaste en Roca, que creo recordar que, aunque no es la protagonista principal, hace una aparición. Efectivamente, hace un cameo. Un cameo, como se dice ahora. Bueno, a ver, vamos a ver. La primera pregunta es obligatoria. Han pasado 10 años de la primera aparición de esta inspectora en aquella Operación Dracul. Tenemos ahora... Pero yo veo en el copyright que tú tienes registrado esta novela en el año 2011. Es decir, han pasado 10 años... ¿Y ya la tenías escrita o cómo es esto? Sí, la verdad Cuéntanos. es que, bueno, muchísimas gracias lo primero a todos y a todos por habernos elegido frente a la dura competencia de la playa. Me alegro mucho de veros. En el 2010 escribí Operación Dracul y yo ya estaba convencida de que la inspectora Sara Ocaña había nacido para seguir. Entonces, a continuación fue todo aquello precisamente de lo que derivó La muerte es mía, que fue el caso Marea. Luego yo tuve una operación y en la operación, en el posoperatorio, escribí esta novela. Pero claro, en cuanto me puse bien, cayó en mis manos los diarios de una maestra y los diarios de un fugao, que son la base de la novela Luciérnagas en la memoria. Entonces, claro, aquel bocado de novela de exilio, guerra civil, era tan impactante. De hecho, yo creo que hay una de las novelas más guapas, tenéisles también en la colección PSV de Orfeus reeditada, que evidentemente ahí se quedó en un cajón. Lo bueno de la editorial Orfeus Ediciones Clandestinas es que no solamente te reedita esos libros que se quedan descatalogados y muertos ya, sino que también te permite recuperar estas pequeñas joyas perdidas como esta, ¿no? Tú me decías que querías continuidad. Yo voy a deciros la verdad. Yo de pequeña, aquí hay gente mayor que igual y sonará, y la gente joven no sonará de nada, pero voy a contaros cómo era. Los fines de semana, con la paga semanal,
íbamos al kiosco y en el kiosco cambiábamos los tebeos y les noveles. Y yo era la encargada, la pequeña de 3 hermanos, podéis suponer que era la que me tocaba pringar, ir a cambiar les noveles para todo, que luego a cambio me leía escondidas con mucha fruición. Y así me leí, yo súper fan del Coyote, que lo sepáis, yo súper fan del Coyote, pero bueno, leíles de Marcial Fuente Estefanía, de Corín Tellado, de Silver Kane, que luego algunos resultaron ser autores muy famosos, pero que vendían más en las ediciones de bolsillo que en esas, ¿no? Y entonces yo siempre quise tener una línea que pudieras editar en bolsillo, de estos que lees de un tirón, como de 2 sentadas, la sentada de la comida y la sentada del baño, acabaste la novela, dúrate un día, sin complicaciones, que es lo que necesitamos, ¿no? Que te permitan lo que a mí me permitían aquellas novelas, que era una evasión, una trama trepidante, una emoción sin límites y, bueno, una literatura. Tampoco vamos a ver la literatura que se llamaba entonces de batalla, seguramente es algo más elaborado esta y Operación Drácula, pero la idea viene a ser la misma, tramas trepidantes, emoción sin límites y bueno, pues yo creo que después de esta segunda pues habrá más Sara Ocaña. Sí, has mencionado, por ejemplo, esas novelas que tú llamas de batalla, son aquellas novelas de kiosco, que firmaban una serie de autores, como Silver Kane, que acabas de citar, que era el seudónimo de Francisco González Ledesma, que luego estuvo antes de fallecer, estuvo en muchas ediciones aquí en La Semana Negra, aparte que fue Premio Planeta, y su personaje, el comisario, el inspector Méndez, fue llevado incluso al cine, ¿no? Y ellos, era la época de la dictadura y escribían en Bruguera, y esas novelas que ella llama de batalla no dejaban de ser una forma, en principio, de subsistencia para ellos, pero en segundo lugar, era una forma de escribir una novela social, una novela de crítica, amparados en seudónimos, y que, bueno, no solo valía para sobrevivir, sino también para criticar el régimen, porque muchos de ellos, de estos autores, cuando los leáis o los habéis leído, veréis que crean un país imaginario donde suceden esas aventuras con la idea de no reflejar que sea España en aquel momento, ¿no? Y si alguien les preguntaba, pues era eso. Pero yo quería preguntarte una cosa, Pilar. Has creado a la inspectora Sara. ¿Cuáles son las cualidades de Sara? Porque hablamos ahora del inspector Méndez, podemos hablar de todos los personajes de ficción que hay en la novela negra. ¿Tú cuáles son los poderes de tu inspectora Sara? Sara es una inspectora que en la primera novela en realidad se sabe poco de ella, aparte que es lesbiana, que tiene una relación de quiero y no puedo con otra protagonista que es Ilenia, la rumana, que sale también en esta novela. Pero sobre todo Sara es una mujer muy poco ortodoxa, ¿no? Ella dice que de sí misma hay un momento de la novela, de Sangre en la Cuenca, que cuando la escribí, por cierto, se llamaba Esperaba este momento, debía ser que esperaba este momento, ¿no? Hay un momento en que ella dice que es como Urraca, ¿no? La reina aquella que tenía el brazo seco, solo que ella lo que tiene es el corazón seco, de haber amado tanto y tan poco satisfactoriamente, tan mal, ¿no? Y en esta novela, por aquello de que efectivamente en las sagas, a medida que las novelas van transcurriendo, vas descubriendo partes del pasado de la protagonista, en esta novela descubrimos que pues, sus padres tuvieron un final malo, que se fue a vivir con una tía en la Cuenca, que en la Cuenca ha hecho un novio, que el novio murió de yonqui, que por eso el hermano gemelo, que era el mozo de ella, y ella se quisieron hacer policías, solo que él tenía un soplo en el corazón, no pudo seguir la carrera y a partir de ahí las vidas se separaron. Con lo cual, la vuelta desde Toledo a la Cuenca, a la comisaría de San Martín del Rey Aurelio, la vuelta es un poco la vuelta a los orígenes de Sara Ocaña. Es un poco la vuelta a los orígenes y eso va a suponer que se encuentra también con muchos personajes de su pasado. Sin embargo, el papel que ella viene a desempeñar en aquel contexto es totalmente distinto porque ella llega como inspectora de policía, ¿no? Y el hecho del escenario de la Cuenca a mí me resultó fascinante desde el principio. Por eso que decías del realismo social que acompaña las novelas. Porque si buscas un escenario negro para una novela negra, realmente, como la Cuenca, no tienes ningún otro.
De hecho, en la parte de atrás, veréis, hay una anécdota muy graciosa. Kevin Wang es un chino escocés que conocí en Oxford, especialista precisamente en geografía urbana, y cuando la leyó, porque bueno, le vi en el castellano, cuando la leyó, claro, él dijo: una trama estrepidante en un escenario minero maltratado por la crisis. Podría ser Langreo o Yorkshire. Quiero decir con esto que cuando la leáis no intentéis encontrar ningún personaje ni parecido, ni alcaldes ni concejales. No empecéis a buscar diciendo: ¡ah, este será! Que no. Sí, has comentado lo de las cuencas mineras, que es un escenario que aunque le pongas nombres y digas Langreo y vayas citando los pueblos de alrededor de la montaña, y bueno, es un escenario que lo mismo puede ser Langreo, puede ser el Caudal, puede ser las minas de León, puede ser Guardo, es decir, o Río Tinto, ¿no? E incluso cualquier país del mundo donde haya habido la reconversión minera, como toda Inglaterra, cuando se produjo las grandes huelgas, ¿no? Y hay un factor importante, no solo la crisis minera de las cuencas, sino la introducción en esas cuencas de la droga. En zonas de reconversión, no solo en España, sino en todo el mundo, cuando hay una grave crisis social y una ciudad se somete, por ejemplo, si vais a Detroit lo podéis ver, ¿no? Cuando fue la crisis no del carbón, sino Detroit, del automóvil, ¿no? Y el futuro se empieza a cerrar, el joven y no ve expectativas, hay más facilidad de caer en la droga. Entonces, tú vas y centras, bueno, hay una serie de yonkis, como acabas de decir. Es interesante un análisis que haces, y es que, bueno, la heroína fue la droga de los 70 y sobre todo de los 80, y se llevó a la tumba, pues bueno, pues mucha gente que seguro que vosotros, todos los que estéis aquí, pues conocíais a alguien. Luego fue cambiando la droga, ¿no? Que si el hachís, que si la cocaína, y ahora hay otro repunte de la heroína, precisamente por los precios de los mercados y por donde se abren las rutas de abastecimiento, ¿no? ¿Qué te llamó la atención de todo esto, del tema de la droga, las cuencas? Porque tú haces hincapié, de hecho los cadáveres han muerto precisamente eran yonkis, ¿no? Bueno, hay los que mueren porque son yonkis y hay los que no son yonkis pero mueren. Bueno, no, ya, pero eso ya lo dices tú. Tú, si quieres desmenuzar la novela, eres tú, ¿eh? En la novela se hace una breve síntesis, y lo de la breve síntesis es que es todo, como todo lo mío. Claro, yo me metí en el terreno de la droga, del tráfico de drogas, de pum pum, y ya sabéis cómo soy yo. Tenía una tesis en vez de una novela negra. Entonces, bueno, en este último quite que cogí le quité páginas, sobre todo porque, claro, y una novela del 2011. Y siendo como soy yo documentalista, os explicáis lo del montón de documentación, pero siendo como soy historiadora, también vais a encontrar, porque a mí las novelas gustan que tengan esas píldoras de realidad, y cuando pasen 10 años, como decíamos, cuando pasen 10 años, esas píldoras de realidad resulten ser sorprendentes, porque, por ejemplo, hay una muy graciosa que, claro, le regala un personaje a otro un brillantín, un personaje a otro que hay un chaval que siempre usaba la aretuca, pero entonces regala un pendientín de brillantín que lo puso de moda Villa. Claro, pues lo de moda Villa, el guaje, el futbolista, por aquellos años. O el crimen de Fargo, que ninguno os acordaréis, pero de aquella el crimen de Fargo sacudió los cimientos de la sociedad, ¿no? Aquello que era. Y también, ya puestos a dar recao, que ya sabéis que lo mío ya da recao, aunque la novela sea sencillín, la toma recao. Nos remontamos hacia atrás a los años 50 o así, en lo que viene a ser el origen de UNOSA, cuando empieza con los chamizos, cuando empieza toda esa historia de la minería, ¿no? En una familia muy concreta, que es la familia Raitán, que vive en el barrio del Sutu. En esa familia, y en esa familia que vamos a encontrar muy brevemente reflejado. Y es curioso porque vamos a encontrar la historia del franquismo, pero ya que la historia del franquismo que vamos a encontrar en esos brevísimas pinceladas
Si me pusiera ahora a desglosar lo que vais a ver, en realidad es lo mismo que está sucediendo con los partidos, iba a decir, no hay derecha ni ultraderecha, yo creo que ya formen parte del mismo saco, ¿no? Porque vamos a ver la corrupción, vamos a ver cómo estamos en el 2011, la especulación y la corrupción urbanística en los municipios, que era algo, cuando de repente se destapó la caldera, era algo tremendo lo que había sucedido con todo aquel tema de terrenos recalificados para ti, para mí, esa colaboración público-privada que tanto gusta en Madrid, ¿no? Vamos a ver chantaje, porque el chantaje ya es algo muy operativo y muy habitual, ¿no?, para conseguir cualquier cosa. Pensar en el caso Gürtel, en Bárcenas. Es que, claro, al final son cosas que dices tú, a ver, pasaron 10 años, eran fruto de la imaginación y las tienes al día en todos los telediarios, ¿no? Vamos a ver fraude de ley, vamos a ver endogamia, esa endogamia que llevamos viendo desde el principio de los tiempos, que se casen todos unos con otros. Son 10 años después, a mí prestó me encontrarme con ello, porque no solamente porque las cosas habían cambiado, sino que digo, coño, mira qué retrato social, hice así sin quererlo, del momento, solamente, claro. Entonces, por eso también cuando la leáis tenéis que retroceder en el tiempo y encontraréis muchas pinceladas que ya creáis agotadas y que ahí siguen. Sí, has mencionado hace un minuto lo del tema de la familia de los Reitán. En la página 51 de la novela, exactamente, hablas incluso de la empresa Sociedad Limitada, Reitán SL. Luego, más adelante, tienes un local que se llama El Trisquel en Gijón y así sucesivamente. En mi pregunta, de todo esto que vas nombrando, ¿qué hay de cierto y qué es labor esa documentalista tuya o simplemente es la ficción? A ver, hay muchos guiños y hay muchísimos cameos, porque el bar de los Rodaos donde paran era un bar que existía, Darío el Argentino regentábalo, en aquel momento pregunté, oye, ¿qué salir tal? Hay un personaje del policía, que es un personaje policía, desde luego, que me asesoró básicamente, es que si no, a ver cómo accedes, me asesoró tanto en Operación Dracul como en Sangre en la Cuenca. Voy a deciros que está presente, pero que no llega yo, ¿eh? Vamos a dejar ahí el suspense. Sal Ramón, el del Trisquel, que ya pongo que antes de llevar el Sapu Fartón, hay un bar que tiene muchísima cuando Sara Ocaña vuelve a la Cuenca y la situación ya se complica porque el hijo del fiscal antidroga muere de sobredosis y ya empiezan los medios a meter presión. Ella va a un bar donde conocía a Esti Ramón, que había tenido el Trisquel en Sisión, había salido mal en la familia y había montado el Sapu Fartón. Y Esti Ramón tiene mucho que ver en la novela, que hay un guiño, evidentemente. También hay un Camilo Heredia Gabarre, que su nombre no oye exactamente, pero el personaje sí que es un personaje real. Les anécdotas de este gitano, que si roben el cable, que si no sé qué, esos son anécdotas reales, muy graciosas, sucedidas allí, que me parecieron que tenían un encanto para ponerles. Y luego incluso Puri, una amiga que se llama Puri, también en ese olor que se percibe de la fábrica de Bayer. Quiero decir, a mí me gusta mucho meter estas pinceladas de gente conocida que se presta a ello, siempre pidiendo permiso, por supuesto, aunque luego con el tiempo hay mucha gente que te dice, oye, yo quiero salir, oye, sácame en la próxima, que yo quiero salir. Y ya digo, sí, sin problema, que ya me salen todos, no se me amontonen, que de esto va a haber más. Y más cameos yo creo que no tengo con esos. Y también es un caneo la variedad de farolas. Bueno, la variedad de faroles, y oye, que quedé alucinada. Vosotros los que sois de la Cuenca tendréislo claro, porque luego el otro día contándolo me decían esto fue una alcaldesa o alcalde, que me dijeron que puso 5 tipos variados de faroles. Yo la verdad es que cuando llegues ahí en tren, bueno, pues un día salí de los muchos que hice trabajo de campo, porque los escenarios están perfectamente localizables, el Sapu Fartón, la Canterona, bueno, yo vilo todo lo que vais a leer, vilo y está transcrito con la mejor intención. Y ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Lo de las farolas. Las farolas. 5 tipos de faroles. Salí y póngame a contar y 5 tipos de faroles distintos.
distintes. Y, bueno, resultóme chocante, porque nun sitio como tan pequeño, tal montón de faroles acumulados, sin movete, veís los 5 tipos así, 1, 2, 3, 4 y 5. Y llamóme la atención, fue un dato que puse. Luego, por lo visto, parece ser que fue algo que sucedió allí y que era muy comentado. Yo tampoco soy de la cuenca, así que no tengo idea lo que hay detrás de los faroles. Pero que sepáis que cuando vayáis, contáis los tipos de faroles. Pareció un dato interesante. Por aquello del urbanístico, conste que a Kevin Wang llamó muchísimo la atención también, ¿eh? Bueno, pero todo eso tiene una razón y tiene una explicación, y no es negra. Es precisamente la cuestión de que los planes urbanísticos en las cuencas duraron mucho en ser aprobados en los ayuntamientos. Y de ahí que veis casas por las montañas, zonas rurales. Incluso, claro, las propias farolas necesitan un plan urbanístico y necesitan una línea a seguir. Y de aquella, ¿qué ocurre? Que cada corporación igual compraba las que más le gustaba. Si caía bien el representante de farolas que iba a visitarlos. Y de ahí que hay 5 que tú hayas contado, pero igual hay más, ¿eh? Oye, una pregunta. Y además creo que eso lo escribí yo en la reseña que te hice. En Operación Dracul hiciste una cosa. Desde el primer momento nos presentaste al asesino. Y luego, a partir de ahí, toda la novela y la investigación era a ver cómo lo encontraban, cómo lo localizaban, cómo daban con él. Eso era algo que Henning Mankell, él decía en sus novelas, decía que estaba harto de poner a sus protagonistas a buscar, a indagar a quién era el asesino, ¿no? Que él, por él, desde la primera página decía, el asesino es fulanito de tal, y se acabó. Dice, así no tengo por qué preocuparme, ¿no? Eso lo hiciste tú en tu primera novela. Y, sin embargo, ahora has vuelto a la novela clásica. Es decir, empieza la investigación buscando un asesino que no se sabe quién es. ¿Querías experimentar los dos tipos de novela, ambos? Sí, afortunadamente. Lo único que mantengo en realidad, aparte de la protagonista Sara Ocaña y Lenia que aparece y los recuerdos que van y vienen de las dos, lo que mantengo es la estructura, sobre todo, que va en cursiva. Hay unas páginas que van en cursiva en las dos novelas y que hacen referencia al pasado. Son píldoras del pasado que van explicando los personajes y que van explicando cómo bueno, pues van dándole contenido y carga sin que sea una narración lineal, ¿no? Efectivamente, en Operación Dracul, desde el principio, de hecho la primera frase de la novela es me gusta matar, desvirgarlas antes de matarlas, una barbaridad de estas. El asesino desde el primer momento sabes que es una bestia salvaje, de hecho es un personaje. Dracul era uno de los amigos del hijo de Ceausescu, que tenían una verdadera mafia de explotación de menores, de prostitución, de vicio, de corrupción tremendo, pero sobre todo, como siempre, cuando hay vicio y corrupción, y esto se va a ver también en Sangre en la Cuenca, hay sexo. Hay muchos sexos, o sea, hay mujeres sufriendo todo tipo de vejaciones, como aquí vais a ver, solo que aquí, encima, en un tema como la pederastia. Un tema que me pareció lo suficientemente, fuerte y lo suficientemente impactante. Quien digamos lo tiene o funciona como tal, no es precisamente, bueno, ya lo veréis, pero quiero decir que mi idea era decir que esa perversión lo tienen personas de distintas edades, sexo, religión, porque lo que es la explotación de menores, la explotación de niñas y la explotación de mujeres, desgraciadamente. Y sitúas el local de corrupción en Salesas. Bueno, que conste que yo eso me lo dijeron, igual tú lo sabes también, pero siempre se dijo que Salesas era un sitio de puterío fino, incluso donde muchas señoras de bien de Oviedo se iban a sacar un dinerillo extra. Veo que gente entre el público variada asiente, luego no es ninguna mentira, ni un bulo, ni una fake news, es un dato que a mí me dieron como contrastado, y además me lo dieron contrastado gente que yo estoy segura que era clienta, o clientes, ¿no?
Y efectivamente, ahí pongo, de hecho en Salesas ya sabéis que siempre pasa algún suceso turbio, es un sitio, en aquel momento también era uno de los sitios más grandes y que más anonimato permitía, y bueno, pues eso siempre te da cabida a ir y venir este tipo de... Nos queda, Pilar, me avisan ya de que nos va quedando poco tiempo, que va a venir, y ya sabes que la puntualidad en la Semana Negra es algo... Quedan 2 minutos. Ya sabes, yo siempre recuerdo esa maniobra que hacen los editores norteamericanos, ¿no? Cuando le llevas una novela y lo primero que te dicen es resúmame o defiéndame su novela en 1 minuto. Porque si tú verdaderamente crees en tu obra, eres capaz de resumirla y defenderla en 1 minuto. Si no crees en tu obra, al final acabas divagando, ¿no? Entonces, quedan 2 minutos, Pilar. Defiende tu obra. Vais a hacer una inmersión negra en un mundo real y muy cercano. Y sin embargo os va a sorprender porque pueden ser Los Ángeles. No sé si son 2 minutos o menos, no me traía preparado el pitch, este se llama, ¿no? Que decía ayer Bardem, el pitch. Diga usted en una sola frase. Y juro que lo pensé, ¿eh? Digo yo, alguien me va a decir lo del pitch, pienso una sola frase. Pero ya sabéis que yo soy de mucho hablar. Así que, leérosla. Os vais a pasar bárbaro. Si a alguno le presta, que se lea la de Operación Drácula también, porque tiene mucho que ver. Y preparaos, que viene la saga, edición de bolsillo, para llevarse y para tener una buena compañía y una lectura veraniega, que es lo que más podemos pedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado y... Muchas gracias a ti, Pilar, y recordar a todo el mundo que ahora firmará libros, ¿eh? Exacto. Entonces, quiero deciros que el acto como tal con Pilar no ha terminado. Así que solo nos resta darte las gracias, Pilar, como siempre. Te seguiremos viendo aquí en la Semana Negra porque tienes que presentar a varios autores también, sí. Con lo cual... y anunciamos que también estamos tú y yo de doblete. Porque este año inauguramos un nuevo festival que es como el hermano pequeñito de la Semana Negra de Gijón y se llama Llanegra, en Llanera. Empieza el lunes con Rosa Montero, que la presentaré yo. El martes irá Pedro Tejada, que es el organizador de Castellón Negro y uno de los especialistas en Masao, que lo presentará Pilar. El miércoles irá Claudia Piñero, en Llanera, y el jueves Mariano Sánchez Soler. Es decir, autores que estarán por aquí también estarán en Llanera, porque la idea de la Semana Negra, como siempre, es difundir. Y si podemos ir a otros ayuntamientos también haciendo estos otros festivales, pues por supuesto lo que pretendemos es difundir la cultura, la literatura, sea negra o de cualquier color, porque lo más importante, y eso lo decía Justo Vasco, lo importante es que sea buena literatura. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.